SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. A 5 días de unas elecciones en Castilla y León, pero para las que se han empeñado algunos en lanzar mensajes en clave política nacional más que en aterrizar la campaña en los problemas de los ciudadanos, ha sido una persona de a pie, un particular, el que ha conseguido poner el foco hoy en lo que sí preocupa a miles y miles de personas en España. De muchísima gente que se siente excluida porque ha habido una demasiada digitalización, sin una transición lenta, sin dejarnos adaptar para nada, y le pido medidas urgentes. La primera medida, que sea inmediata, que no lo hemos apreciado todavía, es que se vea a pie de calle, que cesan las colas, que la gente tenemos acceso amplio en horario normal de oficina, acceso humano a nuestro dinero, que es un servicio público. Es Carlos San Juan, un jubilado de 78 años que ha reunido y entregado hoy en el Ministerio de Economía 600.000 firmas para pedir una atención bancaria humana, personal, a las personas mayores. Eso que resumía así, después de recorrer bastón en mano las sedes de las patronales de la banca, de las cajas de ahorro, del Banco de España, y llegar finalmente al Ministerio, donde Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y titular de Economía, se ha comprometido a presentar un plan que responda a sus demandas antes de que termine este mes. Soy mayor, no idiota, decía la pancarta que ha paseado hoy por Madrid. Pues otro jubilado, en este otro caso nada corriente, nada ordinario, el Papa emérito Ratzinger, ha pedido perdón hoy públicamente y ha expresado el dolor y la vergüenza que le provocan los casos de pederastia en la Iglesia y más concretamente en la archidiócesis de Múnich, de la que fue responsable durante un periodo en el que una investigación independiente concluye que se produjeron abusos. Esto mientras la Iglesia española guarda silencio, no se pronuncia sobre si va a participar o no en la investigación que podría poner en marcha aquí el defensor del pueblo sobre estos casos. Están de ejercicios espirituales los obispos españoles. Bueno, para algo mucho más terrenal, para analizar la actualidad de este martes, están aquí Carlos Cue, corresponsal político del País. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fernando Garea, adjunto al director del Español. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, Marina, buenas noches. Y Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches, Esther. Buenas noches, Marina. Bueno, la tertulia de un martes con dos protagonistas indiscutibles, los dos flamantes nominados al Óscar a Mejor Actriz y Mejor Actor, haciendo historia para el cine español. El día en 2 minutos. Víctor Olazábal, buenas noches. Buenas noches, sí. Penélope Cruz por su papel en Madres Paralelas y Javier Bardem por el suyo en Being the Ricardos. Javier Bardem en Being the Ricardos. Salió el nombre de Javier y yo empecé a gritar y él no gritaba todavía porque estaba como esperando a ver qué pasaba con lo mío. Yo, pero ya, alégrate, que has hecho, estás nominado. Y él estaba como, a ver. Yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. Y cuando dijeron las nominaciones de Mejor Actriz, Penélope Cruz en Parallel Mothers. Ahí sí ya él empezó a gritar por los dos. Ha sido un momento muy bonito. También están nominados el compositor Alberto Iglesias y el director Alberto Mielgo con su cortometraje El limpia parabrisas. Por lo demás, hoy tenemos nueva vacuna en España, la de Novavax. Será la quinta que se administre en este país. Este lunes ha firmado el Consejo de Ministros la decisión de poner fin a las mascarillas en exteriores. Dejarán de ser obligatorias el jueves. Y una novedad, tampoco van a tener que llevarla los alumnos en los patios de los colegios. La COE ha rechazado la propuesta del Ministerio de Trabajo de subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros desde los 965 actuales. Lo defendían hoy los sindicatos, lo cuestionaba la patronal. No hay ninguna posibilidad de llegar a ninguna negociación que no conlleve los 1.000 euros. Es un objetivo irrenunciable que el salario mínimo interprofesional alcance al menos los 1.000 euros para el año 2022. Es un planteamiento que daña aún más la situación de las pequeñas empresas y de los autónomos empleados. Mañana el Gobierno y los agentes sociales van a seguir negociando. Día también en el que hemos escuchado una advertencia, la de la Organización de Agricultores y Ganaderos. La mitad del campo está ahora mismo en alerta por sequía, el paso previo antes de la emergencia, cuando ya habría que tomar medidas. Respondía el ministro de Agricultura, Luis Planas. Es evidente que no hemos tenido, en las últimas 5 semanas prácticamente pluviometría en el conjunto del país. Eso hace que las confederaciones hidrográficas, las cuencas hidrográficas se encuentran en una situación diferente y vamos a seguir la situación muy de cerca para ver qué medidas se pueden adoptar a este respecto.
Y mientras tanto, en la crisis de Europa del Este... En lo que se refiere a la desescalada, es altamente necesaria. La tensión aumenta cada día que pasa, así que hay que focalizar esfuerzos en eso. El portavoz del Kremlin ha insistido en que en su entrevista con Macron ayer, Putin le trasladó que no había recibido respuestas ni de Estados Unidos ni de la OTAN sobre sus principales demandas de seguridad y que tomará medidas político-militares si sus preocupaciones no se tienen en cuenta. Gracias, Víctor. Y en la contra de Hora 25... Desde la esquina y molando, siempre molando. Manuel Jabos, buenas noches. Molar, cada vez cuesta más, ¿no? Estamos llenándonos de molones. Manuel, Ana Torroja ya es marquesa de Torroja, de lo que se entera una por el BOE. Bueno, ya sabes que en el BOE del BOE están surgiendo las verdades más clamorosas. Yo solo pido una cosa, que el marquesado de Torroja esté a la altura del marquesado de Leguineche, cuyo famoso marqués aconsejaba desde Biarritz bañarse en el Cantábrico porque decía que el Mediterráneo era un mar de pobres. Quiero decir con esto que Torroja no puede ser marquesa nominal, tiene que ejercer. Mecano, de hecho, tiene que absorber ese marquesado de Torroja y confirmar que de la movida y de la posmovida de los revolucionarios años 80 ya solo quedan marqueses y librepensadores, que es como se llaman los derechistas que fueron de izquierdas en su juventud, librepensadores. Dice la cantante, creo que la he leído hoy en un periódico, que le hace ilusión porque es lo que querría su padre, que es la manera más sofisticada del conservadurismo, ¿no? Hacer lo que les gusta a nuestros padres. Pero sobre todo, creo que el final más brillante de Mecano, cuya cantante tiene el deber de hacer honor al marquesado, es salir en ola precisamente con una silla Luis XVI, acariciando una perra, a ser posible laica, perdóname este chiste de mierda, y dando respuestas lánguidas como la de aquel conde ruso que una vez dijo en las revistas con la mano desmayada: estoy sopesando suicidarme. Esto lo vi yo con mis propios ojos, espero que no se llegue a tanto, pero es un destino bastante recurrente en la aristocracia moderna. Por ser como él, ¿tú qué estarías dispuesto a hacer por ser famoso en 3 calles? Que no llegue a tanto, pero que la veamos efectivamente en el Ola. Recomendando a ver el baño en dónde. Manuel Jabos, gracias. Un beso, chao, gracias. Recta final en la campaña de Castilla y León, en el que el Partido Popular ya no hace ascos a la posibilidad de pactar con Vox para mantener el poder. Y ojalá el próximo gobierno que salga el domingo de las urnas no solo sea el Partido Popular, que lo va a ser, sino que lo haga de una manera sólida, fuerte y sin necesitar a nadie. Pero ojalá también que, aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron. Isabel Díaz Ayuso, al más puro estilo Ayuso, ha hecho hoy en Valladolid lo que el PP no había hecho en toda la campaña: reivindicar, si fuera necesario, un pacto con Vox sin ningún tipo de complejos. Según las encuestas, los populares van a necesitar ese apoyo, el de Vox, para retener el gobierno en esa comunidad autónoma, y hoy Ayuso se ha encargado de despejar el camino a un escenario que hasta ahora los populares han evitado mencionar siquiera durante la campaña: el pacto con la extrema derecha. Decimos que hasta ahora. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A 5 días de las elecciones, ¿qué dice el Partido Popular de ese apoyo de Vox que se perfila como necesario y que Ayuso reivindica sin complejos para conservar el poder? Bueno, en Génova aseguran que su aspiración sigue siendo un gobierno en solitario y que no ven contradicción en lo dicho por Ayuso, porque argumentan la apuesta de la presidenta madrileña es lo que de facto se está haciendo en varios de los gobiernos autonómicos del PP: entenderse con Vox, no gobernar con ellos. Pero es cierto que la línea de Génova hasta ahora ha sido la de ni por asomo mencionar un pacto con el partido de Abascal, ignorarlos completamente en campaña y pedir que el voto anti-Sánchez se concentre en el PP, llamando al votante a huir de los populismos. En este contexto, Ayuso no solo ha tendido la mano a Vox, sino que ha hecho una defensa encendida de la monarquía, de la tauromaquia y también de la Iglesia, a pesar, es textual, de sus errores, decía en referencia al escándalo de los abusos. Todas las instituciones cometen errores y muchísimos más aciertos, la mayoría de ellas. Están hablando ahora de ese cuestionamiento a la Iglesia y oye, yo lo respeto, no vamos a entrar en el fondo porque es lo que pretenden. Nadie cuestiona eso.
¿Quién cuestiona el patrimonio que nos dejan nuestras iglesias, nuestros conventos, nuestros monasterios? Es la monarquía. ¿Acaso le ha sentado bien a España a lo largo de su historia las 2 repúblicas que hemos tenido? ¿Cómo hemos salido de ellas? Arruinándonos e intentando aliquinarnos unos a otros. Con todo, el equipo de Mañueco considera que las palabras de Ayuso pueden seducir al votante de Vox en esta recta final de la campaña, donde la fuerza del partido de Abascal junto a la movilización son las principales preocupaciones del PP. Mariela, gracias. A vosotros. Bueno, abrazos incomplejos a un posible apoyo de Vox, mensajes directos a sus potenciales votantes. Escuchábamos a Ayuso, monarquía, tauromaquia, Iglesia. Carlos, ¿cómo lo ves? Hay una frase de Ayuso que me parece fabulosa, que es: no vamos a entrar en el fondo del asunto, que eso es lo que quieren. Bueno, es justo, el ayusismo es eso, no entrar en el fondo del asunto, dar 4 ideas, comunismo, libertad, ahora la defensa de la Iglesia Católica pese a sus errores, como si las violaciones de niños fueran errores. No son errores, es un delito gravísimo que la propia Iglesia y el propio Papa Ratzinger está reconociendo. O sea, Ayuso una vez más se coloca a la derecha de la derecha, incluso a la derecha de Ratzinger, que ya es difícil. Pero lo cierto es que en Castilla y León yo no lo tengo del todo claro, porque hace solo una semana en Portugal las encuestas tuvieron un fallo tan clamoroso. Supongo que habría muchos periodistas portugueses que, como nosotros, una semana antes estaban haciendo un análisis que luego se demostró falso, con lo cual hay que esperar. Pero lo que dicen las encuestas en este momento es que si incluso la mejor de las encuestas para el PP supone un fiasco. Hay un fiasco muy importante, porque las expectativas del PP eran completamente diferentes a lo que están diciendo las encuestas. El PP hizo estas elecciones para hacer un Madrid bis. El PP hizo estas elecciones para hacer un Ayuso. Esto es arrasar, dejar al PSOE muy debilitado, tener, sobre todo, que ese es el dato clave, más escaños solo el PP que la suma de la izquierda, que eso es lo que pasó en Madrid y que le permite no depender de Vox, y tener una dependencia de Vox mínima, que es lo que pasa en Madrid, que Vox no se ha atrevido a pedirle a Ayuso entrar en el gobierno, porque aunque hubiera querido no tenía manera de obligar a Ayuso a que hiciera vicepresidenta a la líder de Vox. Pero con los resultados que hay encima de la mesa en las encuestas, desde luego, si Vox lo pide, y todo indica que lo va a pedir, creo que a Mañueco no le va a quedar ningún otro remedio que hacer vicepresidente a Vox. Y eso es lo peor que le podía pasar al PP a 2 años de las elecciones, y lo que destroza el discurso de Pablo Casado, que todo lo ha programado para que eso no pase ni en Castilla y León ni en Andalucía, y le va a pasar en la primera. Yo creo que insisto que vamos a ver las encuestas, pero si las encuestas tienen razón, Pablo Casado va a pasar unas semanas muy, muy, muy complicadas. Fernando. Bueno, hay que reconocerle a Ayuso, como siempre, por lo menos habla claro. Dice eso no se le puede discutir. Claro, lo que no se atreve a decir el propio Casado, que está en esta campaña un poco errónea, diría yo, y está jugueteando siempre Casado con no mentar a Vox, sabiendo que lo que le está condicionando todo es Vox. De hecho, Fernando, no estaba previsto que Ayuso volviera a la campaña de Castilla y León, y la han recuperado hoy, quizás un poco para eso, para escuchar esos mensajes. Sí, bueno, yo creo que el PP ya ha dado muestras de que efectivamente las expectativas con las que arrancó, probablemente exageradas cuando se convocaron las elecciones, ahora se están viniendo abajo, y por semanas prácticamente en todas las encuestas, aunque es verdad que siempre queda el margen de duda, como dice Carlos, de si acertaron o no, pero sí que hay una coherencia en todas las encuestas, todas, en demostrar que el PP esa tensión inicial no la está manteniendo. E incluso analizando tripas de algunas de esas encuestas se ven algunos datos que son peligrosos para el Partido Popular. Por ejemplo, la propia del CIS, quitando lo que es subjetivo, que es la cocina, que es la atribución de escaños, hay datos que aparece, por ejemplo, que los electores, según esa encuesta, prefieren a Tudanca antes que a Mañueco como presidente. Se desmorona, creo que son 10 puntos desde hace un mes, la previsión de que sea el Partido Popular quien gane esas elecciones. Hay algunos detalles de la movilización donde se demuestra que hay más voluntad de participar en las ciudades que en los pequeños municipios, y es precisamente también, según esa encuesta, en los pequeños municipios donde el Partido Popular tiene más posibilidades de voto, mientras que el Partido Socialista tiene en municipios más grandes. Quiero decir, hay una serie de datos que hacen que el PP tiene que estar preocupado, pero no solo los datos, sino también está demostrando ese nerviosismo en sus actuaciones y en la manera de afrontar las encuestas. Lo de anticipar elecciones siempre tiene un riesgo. Puedes quedar como un genio de la política
o con perdón, como un bobo si te sale mal y pierdes el poder por culpa de ese adelanto. Le pasó, por ejemplo, a Susana Díaz en Andalucía, en un adelanto, y perdió las elecciones, y ahora a Mañueco supongo que esa sombra le estará pasando por delante, y no te digo Juan Manuel Moreno, que tiene que tomar la decisión en breve sobre si hace lo mismo en Andalucía. Tenía una coalición con Ciudadanos que era sólida, lo de la moción de censura, esa fantasma, fue una excusa que nunca consiguió demostrar, y creo que de ahí de hecho está su primer pecado, el de Mañueco, que es no haber sabido hacer un relato de por qué demonios tuvo que romper esa coalición para convocar estas elecciones, que lo único que hacen por el momento, al parecer, es fortalecer a Vox. El riesgo de apretar algunos botones que estamos comprobando en sentido figurado y en sentido estricto. Esther, te pido también tu primer análisis. Bueno, yo creo que efectivamente coincido con mis compañeros en que el Partido Popular está luchando contra sus propias expectativas, ¿no? Las que había generado con la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones. Arrancó prácticamente celebrando una mayoría absoluta que hoy las encuestas no perciben por ningún lado, ni las propias ni las ajenas. Y hay un dato que hemos conocido hoy que es preocupante para el Partido Popular, y es que el voto por correo ha caído un 40% respecto a la anterior convocatoria de elecciones autonómicas en Castilla y León. Respecto a Ayuso y al desparpajo con el que Ayuso reivindica a Vox, yo creo que forma parte de la que ha sido la estrategia de Isabel Díaz Ayuso desde que irrumpió en la escena nacional, vamos a decir, porque ella es actora nacional, no regional ni autonómica. Y yo creo que lo reivindica con tanto desparpajo porque en realidad hay poca diferencia en el relato de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el partido de Santiago Abascal. Desde el principio las coincidencias han sido plenas. Yo creo que diferencias ideológicas no hay ninguna, y desde luego estratégicas parece que tampoco. Ahora, me preocupa que el Partido Popular en su conjunto, y no solamente Isabel Díaz Ayuso, esté empezando a normalizar lo que supondría la entrada de Vox en un gobierno por primera vez en España. Hasta ahora Vox ha apoyado desde fuera y condicionado los gobiernos de derechas formados por el Partido Popular y Ciudadanos, pero a mí me parece que si el partido de Santiago Abascal, es decir, la ultraderecha española, entrase como algunos ya vaticinan de antemano en el gobierno de Castilla y León, no es cosa menor para la democracia, ¿no? A mí me preocupa tremendamente, y creo que no es lo mismo reconocer la legitimidad política que tiene Vox en tanto en cuanto es un partido que se presentó a las elecciones y que tiene representación parlamentaria y por lo tanto es un actor político en el Parlamento, y cosa distinta es otorgarle la responsabilidad de gobierno, teniendo en cuenta cómo han funcionado los gobiernos de ultraderecha en el conjunto de Europa. Y que sea el Partido Popular quien esté empezando a normalizar esto de antemano es bastante preocupante. Claro, es un escenario que se puede permitir el Partido Popular cuando a finales del 23 o principios del 24 tiene elecciones generales. Es un escenario que se puede permitir, Carlos, el que Vox entre en el gobierno de una comunidad como Castilla y León. Lo van a evitar todo lo que puedan porque es el peor escenario posible. De hecho, lo que nos han vendido cuando se convocaron las elecciones, lo que nos explicaron es, incluso nos dijeron, en el Partido Popular decían, bueno, es el momento ideal para convocarlas, precisamente para debilitar al PSOE, para acercarnos a la mayoría absoluta y también para hacerlo en un momento en el que todavía Vox puede crecer más y hay que intentar evitar que Vox crezca, hay que aprovechar el momento. Vox no tiene ni siquiera líder en Castilla y León, nos decían, es un momento de pillar a Vox un poco a contrapié en Castilla y León, y por eso y para no tener que meterlos en el gobierno, que es un horror, te dicen todos los dirigentes del Partido Popular o del entorno de Pablo Casado, es el escenario peor. Pablo Casado quiere llegar a las elecciones generales sin haber compartido gobierno con Vox en ninguna comunidad autónoma. Y resulta que la primera en la que va a pasar, y que además es un error no forzado, porque como decía Fernando, era un gobierno que funcionaba.
Era un gobierno que además no solo ellos han hablado de moción de censura, pero es que IGEA y Ciudadanos ha tumbado una moción de censura del PSOE. O sea, ya se ha aprobado la lealtad de Ciudadanos en Castilla y León, cosa que no había sucedido en Madrid, aunque yo sigo sosteniendo que en Madrid no había pulso para moción de censura. Pero vamos, es que en Castilla y León la han tumbado, nada menos. De todas formas, compartiendo la preocupación que expresaba Esther, porque la ultraderecha entre en una institución, en este caso el gobierno de Castilla y León, y sin tener nada de información de Vox, lo reconozco, tengo dudas que Vox tenga interés en entrar en el gobierno de Castilla y León. Digo, tengo dudas porque da la impresión que la estrategia de Vox sigue siendo la de mostrarse como un partido que formal y en la práctica es un partido que podríamos llamar antisistema, y no sé si va a tener intención y ganas de gestionar, con lo que supone siempre gestionar una institución, más en una comunidad en la que no solo no tiene líder, sino que tiene un candidato que ha tenido que improvisar a última hora y que casi es desconocido. Yo creo que más bien a Vox lo que le interesa es estirar en lo posible en los apoyos desde fuera, eso sí, haciendo valer en cada uno de los parlamentos los escaños que va consiguiendo, más que entrar en el gobierno, hasta en todo caso la perspectiva de las generales. Yo no tengo tan claro eso, creo que no es lo que están ha habido un punto diciendo de ellos. inflexión en esta campaña. Es verdad que en anteriores elecciones y Vox nunca habló de forma clara respecto a la posibilidad de entrar en los gobiernos. También va a depender del resultado que obtenga el domingo, pero desde que empezó esta campaña dijo claro que esta vez no estaba dispuesto a dar gobiernos gratis, y hoy ha habido declaraciones de algún dirigente político de la ultraderecha en esa misma línea. Es verdad que condiciona su estrategia a futuro y que puede condicionar desde fuera los gobiernos, pero en algún momento, y parece que si atendemos a las declaraciones, porque yo tampoco tengo información de ese partido político, pero si atendemos a sus declaraciones diarias, parece que eso ha cambiado en esta campaña electoral. Carlos. No, decía eso, que no es lo que están diciendo ellos en público y en privado, digamos, en los pasillos del Congreso y demás, pero es verdad que pueden estar mintiendo abiertamente, pero lo que están diciendo es que ellos están preparados para dar ese salto porque quieren dar el salto de dar la batalla de verdad contra el PP, pero efectivamente le harían un favor inmenso al PP si finalmente deciden no entrar, pudiendo tener la vicepresidencia, porque si el resultado es el que da la encuesta del País, que es 41-10, si no recuerdo, 31-10, si no recuerdo mal, que es justo la mayoría absoluta, 31 para el PP, 10 para Vox, un 31-10 eres vicepresidente. 31-10 es aproximadamente la relación que tienen el PSOE y Unidas Podemos. Tienen incluso mejor, quiero decir que incluso peor, que quiero decir que es que toda. Y si en algún momento van a dar el salto, parecería el momento. Te da para ser vicepresidente, quiero decir, mejor que en Castilla y León, si ese es el resultado, y además que el PP no sume más que la izquierda junta, desde luego es la situación ideal para pedirlo. Ahora, si no lo piden, le harán un favor, pero efectivamente, como dice Fernando, en cualquier caso, aunque no lo pidan, les van a hacer la vida imposible, eso seguro. Quiero que escuchemos lo que decía el exministro García Margallo en el Ágora de ayer, de este lunes en Hora 25. Creo que es una mala noticia si eso se produce. Es decir, las elecciones se convocaron para obtener un resultado, que era que el Partido Popular tuviese más votos solo que el conjunto de la izquierda y los partidos localistas. A mí no me gustaría un gobierno de PP o Vox ni en Castilla y León. No le gustaría un gobierno con Vox en ningún sitio. Las elecciones se convocaron con un objetivo, sumar más solos. Se refiere al PP que la izquierda, es lo mismo que estábamos comentando nosotros aquí, pero lo reconoce García Margallo. ¿Hasta qué punto, Esther, le puede pasar factura interna a Pablo Casado este resultado que parece que podría ser y estar alejado de lo que se esperaba, de lo que se buscaba con el adelanto electoral? Bueno, yo creo que puede tener consecuencias en el liderazgo de Pablo Casado. No todo el mundo en el Partido Popular estaba convencido de que hubiese que adelantar esas elecciones, y parece que la posición de Génova fue determinante para que Mañueco tomase la decisión. Por lo tanto, Pablo Casado entendió, y el planteamiento de su campaña ha ido en esa dirección, que estas eran unas elecciones prácticamente en clave de plebiscito sobre el gobierno de España, ¿no? Él pensaba que con las elecciones de Castilla y León y el precedente que habían tenido en Madrid se consolidaba un cambio de ciclo político, y por lo tanto, si no se cumplen sus predicciones y su augurio, yo creo que el debate que se va a abrir esa misma noche en la calle Génova va a ser un debate
que va a debilitar, si cabe, aún más el liderazgo ya de por sí muy debilitado de Pablo Casado. Yo creo que él solamente en este momento hemos leído en medios bastante afines al Partido Popular el cuestionamiento interno de la estrategia en esta campaña electoral, y yo sinceramente creo que Pablo Casado no consigue hilvanar un relato mínimamente sólido ni sobre Castilla y León ni sobre España. Cada vez que interviene en un mitin encadena un disparate tras otro, lo cual le convierte en un líder cada día más pequeñito, y yo creo que esto va a tener consecuencias si el resultado no resulta como lo habían previsto esa misma noche, ¿no? La noche del domingo. Leíamos, lo recordaba Esther esta semana, que hay varones incómodos con la estrategia de la dirección de Génova. Fernando. Sí, es evidente que la convocatoria electoral por parte de Mallueco parte de un pacto con Génova después de unos meses de enfrentamiento, de discusión o digámoslo de debate entre ellos. Se llega a esa conclusión y a ese acuerdo porque Casado considera que su estrategia hacia la Moncloa tiene que estar jalonada por una serie de victorias electorales que son, primero fue la de Madrid, ahora la de Castilla y León, luego la de Andalucía, luego en las autonómicas y municipales del 23 y así hasta las generales. Si eso no ocurre en estas elecciones, es evidente que es un traspié para el liderazgo de Casado y de todo su equipo, después de algún traspié también que han tenido en los últimos tiempos, incluido el error de la votación, que creo que les salió mal la estrategia que tenían prevista también dentro de esta sucesión de acontecimientos. Y lo que está en juego el domingo no es solo el resultado de Mañueco, sino la posición de Casado, porque además Casado se ha implicado en esta campaña. Él ha hecho muchos actos intentando convertir la campaña también en un tema nacional de enfrentamiento con el gobierno central, y Mañueco ha aceptado esa forma de campaña en la que el propio Mañueco también en todos los discursos confrontaba con el gobierno central, creyéndose una especie de Isabel Díaz Ayuso que ganó en la Comunidad de Madrid, casi diría que arrasó. Y por eso yo creo que es evidente que si el domingo no fueran buenos datos, Casado tendría otro problema, y habría muchos varones que ya, y ahí sí creo tener un poquito de información, muchos varones que ya llevan unos cuantos meses, digamos que nerviosos por la estrategia y el liderazgo de Pablo Casado. Hay que tener en cuenta que en los últimos años es verdad que el PP ha conseguido absorber, o como lo queramos llamar, a Ciudadanos, a costa, eso sí, de cargarse 3 coaliciones de gobierno en Murcia, en Madrid, en Castilla y León y en breve en Andalucía, pero es verdad que ha fagocitado esa parte de votos de Ciudadanos, pero sin embargo lo que ha hecho es engordar a Vox. Vox tenía un procurador en Castilla y León y ahora hay encuestas que le dan hasta los 10. Sí, hasta 10. Carlos, y cerramos este sí, bloque. No, es que el principal trabajo de Pablo Casado, el trabajo por el que le eligieron, y además él prácticamente lo llegó a decir en su congreso, es frenar a Vox. Es su objetivo número 1, y de momento está fracasando claramente en ese objetivo. Hay una secuencia que es tremenda, y es las elecciones de Cataluña, que fueron un desastre para el PP. Vox le triplicó, le pasó por encima en un lugar donde no existía Vox, o sea, directamente fue un desastre absoluto. Y además Casado también se implicó mucho en esas elecciones, tuvo una participación, unas declaraciones muy polémicas criticando la actuación del propio gobierno de Rajoy, y fue un desastre. Y después de esas elecciones Casado lo pasó muy mal, hubo muchos rumores, mucho ruido de sables dentro del PP. Llegaron las elecciones madrileñas y eso le dio aire, pero es que resulta que todo el mundo atribuyó las elecciones madrileñas a Ayuso. Y además Casado decidió enfrentarse con Ayuso, por tanto todo el mundo asumió aún más que eso era lo de Madrid era una cuestión de Ayuso. Y para Casado ahora sigue siendo, insisto, vamos a ver que a lo mejor el domingo saca mayoría absoluta del PP y estamos hablando de otra cosa, pero para Casado es fundamental que las primeras elecciones después de Ayuso
se demuestre que es la marca PP la que está en ascenso, la marca PP él mismo, su dirección y su nueva línea, la que está ganando y no Ayuso. Pues si resulta que las primeras van mal, y ya veremos qué pasa en Andalucía, pues Ayuso quedará reforzada internamente y vamos a ver qué pasa. Yo no creo que haya capacidad, ni ganas, ni ambiente, ni capacidad técnica para destituir a Casado en este momento. Para sustituirlo ahora mismo. Porque no creo que Ayuso esté en este momento en eso, pero sí se va a debilitar muchísimo y se tiene que enfrentar a las elecciones en las que sí se decide su futuro. Bueno, quiero que hablemos de ese otro tropiezo que mencionaba ahora Fernando, porque la campaña para que el adelanto electoral en Castilla y León no se le vuelva en contra, finalmente el PP ha sumado en los últimos días la ofensiva contra la presidenta del Congreso por la convalidación de la reforma laboral. Por esa convalidación que hoy ya publica el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y que finalmente ha sido posible gracias al error de un diputado del PP ya famoso a su pesar, Alberto Casero. Meritxell Batet no ha respondido hasta ahora a las acusaciones de prevaricación que le ha lanzado el PP, pero hoy ha salido en su defensa el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Gómez de Celis. Guillermo Lerma, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En su defensa y al ataque del PP, al que acusa de mentir no una, sino 3 veces. Asegura que no pidieron en ningún momento la reunión de la mesa para corregir el voto telemático de Casero. Dice también lo que ya ni siquiera los populares defienden con ahínco. Dice que no hubo ningún error informático y los acusa además de conocer la jugada que se tenían reservada los diputados de UPN y que a punto estuvo de descabalgar la convalidación de la reforma, Guille. Sí, el vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Gómez de Celis, ha salido hoy en defensa de Meritxell Batet, a la que el PP ha dirigido ya una decena de escritos. Le piden reuniones urgentes de la mesa y de la Junta, la acusan de impedir votar a su diputado, aunque ignoran que lo hizo telemáticamente, o tratan también de parar la publicación en el BOE del acuerdo de convalidación del decreto. Ninguna de esas reclamaciones ha prosperado. De hecho, hoy el Boletín Oficial recoge la aprobación de la reforma laboral y Batet reunirá a la mesa de la Cámara cuando toca de manera ordinaria, la próxima semana. Hoy era el vicepresidente primero, el diputado del PSOE, Alfonso Gómez de Celis, el encargado de responder a la ofensiva del PP. Estamos convencidos del buen hacer de la presidenta del Congreso, estamos convencidos de que la historia de la democracia del Congreso de los Diputados dice que nunca jamás se ha repetido una votación, nunca se ha repetido una votación por un error a la hora de votar. Y el Partido Popular se marcó un gol en propia meta. Y un gol en propia meta es gol. Los servicios jurídicos están ya elaborando un informe en el que darán por escrito su punto de vista sobre si se debió permitir o no al parlamentario corregir su error. El jueves ya dijeron que no, y el informe incluirá también un peritaje técnico de los informáticos de la casa detallando el funcionamiento del sistema de voto. Hasta no tener ese informe, hasta no tener toda la información, Batet no se pronunciará públicamente sobre el asunto. Guillermo Lerma, gracias. Gracias, buenas noches. Antes de entrar a lo último de todo este asunto, tengo que preguntaros si os habéis repuesto ya de lo que pasó el jueves en el Congreso, vosotros que habéis hecho tanta información parlamentaria. Un error al sumar primero, la sorpresa del rechazo de los diputados de UPN después, el colofón final, el voto erróneo de Alberto Casero y la estrategia del PP de insistir en que había sido un error informático. 5 días después, ¿qué cuerpo os ha dejado, Carlos? Yo sigo, la verdad que reconozco que sigo todavía impactado por lo que pasó, porque no me lo podía creer. Yo estaba arriba en la tribuna del Congreso y mirando las caras, sobre todo, mira, lo que más me impactaba, aparte de la felicitación en fin, la felicidad de Vox y del PP durante unos minutos, que era muy impresionante, porque lo que habían hecho era tumbar una reforma laboral, me llamaba muchísimo la atención las caras de algunos que habían votado que no, sobre todo en Esquerra Republicana, también en el PNV, pero era muy llamativo porque evidentemente, y eso es así, te lo reconocen, votaban que no pensando que salía. Y cuando de repente se dieron cuenta de que, claro, es que en los segundos que duró eso, había mucha gente pensando en qué pasaba al día siguiente. Y no está claro qué pasaba al día siguiente, pero hay gente que lo ha estudiado. Aparte de que ahora Yolanda Díaz ha dejado de alguna manera claro entrever, sí, que ella habría dimitido, lo cual es ya bastante grave porque sería una crisis de gobierno muy importante, pero es que no pensemos solo en eso. Pensemos en los efectos prácticos, reales, de la anulación de una reforma laboral que ya estaba surtiendo efectos desde hace un mes, que ha provocado nada menos que un 94% de aumentos de contratos fijos, que ha provocado aumentos de salario en un montón de gente que se les aplica el convenio del sector, que está cambiando el mercado laboral porque lo han pactado sindicatos y empresarios y por tanto lo están aplicando todos de acuerdo. Que podía condicionar la llegada de fondos europeos. Nadie sabe qué hubiera pasado si cae la reforma laboral de la que dependen en parte porque gracias al cumplimiento de esos hitos te llega el dinero de los fondos europeos. O sea,
y ese al día siguiente, en esos 30 o 40 segundos que el no vieron triunfó, pasar por delante. Al día siguiente iban a pasar muchas cosas y se iba a responsabilizar, porque sí, se habría hablado de UPN, de la traición, pero se habría responsabilizado directamente a Esquerra Republicana y al PNV por no abstenerse, que es lo que se le pedía. Por votar que no. Porque una cosa es apoyar y otra cosa es no, eso es votar que no y por tanto intentar que no salga. Yo todavía creo que hay muchísima gente que sigue pensando qué pasó, y bueno, de hecho hay un partido que está intentando volver atrás y volver a votar, cosa que yo, leyendo las sentencias y leyendo todo lo que estos días nos estamos leyendo de jurisprudencia, a mí me parece muy difícil, pero desde luego el PP lo va a intentar hasta el final. Fernando, ¿tú te has repuesto ya? Bueno, yo no estaba allí como Carlos, yo lo viví nivel usuario, digamos, desde fuera. Usuario avanzado, Claro, bueno, usuario avanzado. Y coincido en algunas cosas de las que ha dicho, porque creo, por ejemplo, que se explica poco que esto es una condicionalidad que exige Europa para mandar los fondos europeos, y si no se hubiera aprobado hubiera habido muchos problemas con esos fondos europeos que tienen que llegar. Me pregunto también cuál hubiera sido la posición en la que quedaba Pablo Casado respecto a Europa, porque cuando hablamos de este concepto de Europa, lo que estamos hablando es de unos dirigentes europeos que en su mayoría pertenecen al Partido Popular Europeo. De hecho, muchas veces Pablo Casado presume de que esos fondos llegan a España no por Pedro Sánchez, sino por decisiones de dirigentes del Partido Popular Europeo en Bruselas. ¿Qué hubieran pensado esos dirigentes europeos si no se aprueba la reforma laboral y por tanto hay problemas con esos fondos europeos? Yo creo que la legislatura hubiera sufrido un duro revés. La capacidad de sobreponerse en el alambre de Pedro Sánchez es muy conocida por todos, pero creo que en este caso sería complicado, afectaría a la coalición. Es decir, yo creo que en ese momento es parecido a lo que ocurrió, si no recuerdo mal, en mayo del 11, cuando José Luis Rodríguez Zapatero estuvo a punto de perder una votación del decreto de recortes que le exigía Europa, y creo que fue Durán Lleida quien le salvó en aquella votación por los pelos. Con una abstención. Hubiéramos estado en un precipicio muy parecido, pero en este caso con el estrambote de lo de Casero. Y luego me parece enorme... Perdón, pero es interesante la comparación, porque me estoy acordando de esa sesión parlamentaria en la que Rajoy decidió votar que no. Estábamos los dos, y me acuerdo que le llamó a Mariano Rajoy, porque es que estas cosas son muy importantes, a Mariano Rajoy le llamó directamente Emilio Botín y otra muchísima gente para decirle, por favor, abstente. O sea, algo parecido a lo de ahora, que ha tenido una... No sé si le ha llamado Botín, a Casado, pero la patronal... Ana Patricia Botín hizo un llamamiento, ¿no? Públicamente, sí, por eso. Sí, su padre llamó en persona a Rajoy, de eso sí me acuerdo. Sí. Y luego me parece enorme la situación en la que estamos de un líder de la oposición, no de un partido pequeño, no de un partido antisistema, teóricamente, sino el líder de la oposición diciendo que se ha producido un pucherazo en una votación del Congreso de los Diputados. A mí eso me parece enorme, sinceramente. Ahora vamos a ir a eso, Esther. No solamente dijo que se había producido un pucherazo, sino que acusó directamente a la presidenta de la Cámara de socavar la democracia. A mí me parece tremendo, sí. Es una pulsión de partido antisistema. No siendo un partido antisistema, desde luego la pulsión que transmite es esa. A mí, más que el jolgorio que se vivió allí, el jolgorio en ironía, en modo ironía, lo que me sorprendió precisamente fue el entusiasmo desbordante que pudimos ver en las imágenes, en las caras de los diputados de la derecha. Es decir, la celebración y el brindis ante la mera posibilidad de que cayera la convalidación del decreto, ¿no? Efectivamente, lo que estaba en juego no solamente eran las consecuencias que ya ha habido en el marco laboral después de la entrada en vigor del decreto, sino los fondos europeos que ha mencionado Fernando, y bueno, lo que se juega España en este momento con la recepción de esos fondos europeos. Pero yo la reflexión que extraje es lo que he dicho al principio, ¿no? Hasta dónde está dispuesto el Partido Popular a llegar
con tal de hacer caer o de erosionar o socavar la acción de gobierno. Creo que no todo es legítimo cuando uno es el principal partido de la oposición, y sobre todo que hay determinados comportamientos que deslegitiman a quien los practica como alternativa de gobierno. A mí me parece tremendo, pero por otra parte creo que en algún momento, ya lo he dicho, no es nada distinto a lo que resumió muy bien la derecha española con la frase de Cristóbal Montoro de que caiga España, que ya vendremos nosotros a levantarlo. En el fondo es exactamente la misma estrategia. Cada vez que la derecha está en la oposición considera que el país le pertenece por derecho y que el gobierno democráticamente elegido en las urnas, si es de izquierdas, es un gobierno ilegítimo, y por lo tanto considera que puede poner en práctica cualquier procedimiento, sea democrático o no, para tumbar ese gobierno. Pues el PP parece dispuesto a llegar hasta el Constitucional y la vía penal, ha dicho, contra Meritxell Batet por todo este asunto. ¿Hasta qué punto tiene recorrido esta ofensiva del PP contra la presidenta del Congreso, Fernando? Bueno, a ver, siempre hay que hacer la salvedad de que una vez que llega al Constitucional no sabemos qué puede pasar. Me refiero porque también se ha anulado el estado de alarma y otras decisiones, digamos que discutibles, y por tanto dejemos un margen a la posibilidad de que dentro de 2, 3 o 5 años, porque ese es el ritmo, alguien diga que esa votación se tenía que haber repetido, con lo cual ya no tendrá efectos jurídicos, pero sí políticos, o quizá tampoco, porque los actores igual ya no están en la vida política, etcétera. O sea, ese margen existe. Yo diría que el penal tiene muchas menos posibilidades, porque claro, hay un detalle que yo creo que se subraya poco también, pero que a mí me parece muy importante, y es que en el momento en el que se va a empezar la votación hay una consulta al letrado mayor del Congreso y secretario general de la Cámara, digamos el jefe de los asesores jurídicos de la Cámara, que es verdad que su opinión no es vinculante, pero sí es muy importante, y el secretario general avala que no se le permita votar presencialmente a este diputado que ya había votado telemáticamente. Pongámonos en el supuesto contrario. Una vez hecha esa consulta, el letrado mayor dice esto, que no se puede, y sin embargo la presidenta del Congreso dice, pues a pesar de eso, yo voy a repetir la votación. ¿No hay una responsabilidad mayor por parte de la presidencia del Congreso si lo hace en contra de la opinión de los letrados? Pues a mí me parece que sí, sinceramente. Y por tanto yo creo que eso avala bastante en la actuación de Meritxell Batet. Y luego hay algunos elementos que nos indican que esta cosa de la llamada telefónica para comprobar cada una de las votaciones ni tiene efecto ni tiene ya ningún sentido, porque es de un año en el que técnicamente todo estaba mucho menos desarrollado. Sí, que es un reglamento superado. Claro, y además había muy pocas votaciones telemáticas, eran casos aislados en los que se producían, y sin embargo en el 20 hubiera sido imposible mantener en pandemia esas llamadas telefónicas, porque hubiera hecho falta, no sé, la centralita de Inditex para poder hacer frente a todas las llamadas que hay que hacer. Luego no tenía sentido. Y luego creo que hay algo también en lo que hay que insistir mucho al Partido Popular, y es que su portavoz en el Congreso, nada más acabó la votación, dijo que era un error telemático del que luego nunca más se ha vuelto a saber, para pasar al error humano en algún momento, pero sin que el Partido Popular lo reconozca, cuando creo que es más evidente que fue un error humano. Un error humano, sí. Los que se estarán reponiendo del susto, lo comentábamos, son Esquerra, el PNV, efectivamente, que vieron peligrar una reforma laboral que decidieron rechazar hasta el final, votar que no, seguramente en parte porque creían que tenía otros apoyos asegurados. Así que os planteo ahora, Carlos, que la reforma haya salido gracias a Ciudadanos, otros partidos minoritarios, ¿no? Una mayoría alternativa al margen de la carambola del voto de Casero. ¿Esto qué consecuencias tiene para la mayoría de investidura? ¿La pone en riesgo o, por el contrario, puede que los socios habituales se lo piensen más a la hora de apretar hasta el final en cuestiones sensibles? Mira, esta segunda parte es la que confía. Hoy estábamos en Moncloa hablando justo de este tema, le hemos preguntado a la portavoz varias veces sobre este asunto. O sea, aquí hay una diferencia clarísima. El sector socialista del gobierno no quiere renunciar a la mayoría en la geometría variable que se ha venido a llamar, que es que unas leyes las apoyo con unos, otras con otros, y Unidas Podemos sí. Unidas Podemos ha dejado clarísimo ya desde Pablo Iglesias cuando los presentó
presupuestos de 2020-2021 ya ha dejado clarísimo, aquí solo hay una mayoría y hay que trabajarla, y es lo que ha intentado hacer Yolanda Díaz, que insistió además aquí en la cadena SER, insistió en que los ciudadanos expulsaba a otros y no funcionaba. Lo cierto es que el gobierno está bastante convencido, porque además ha habido ya conversaciones con Esquerra. Hoy ha habido una conversación de gobierno a gobierno. Hoy ha habido la ministra portavoz y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha llamado a la consejera para convocar una reunión bilateral. El día 18, reunión bilateral de la Generalitat. O sea, eso también es un gesto. A pocos días de la votación, bueno, vamos a empezar, y ya están pensando qué día hacen la mesa de diálogo después de la reunión de las conferencias de presidentes en la isla de La Palma. Quiero decir, están ya trabajando para recoser con Esquerra. Ellos están convencidos de que Esquerra ha hecho esto por una cuestión muy puntual, que además seguramente la tesis instalada en el gobierno es que hay motivaciones políticas detrás, sobre todo por la competencia entre Yolanda Díaz, con Yolanda Díaz, Esquerra Republicana y los comunes y Yolanda Díaz, y que es algo puntual. Esa es la confianza que tiene el gobierno. De hecho, en la tribuna, el portavoz de Esquerra dijo esto: nosotros somos conscientes de la alternativa es PP Vox, por tanto no estamos rompiendo la mayoría. Eso es lo que confía el gobierno, pero lo que es cierto es que Esquerra es complicada. Ahora me acordaba que Fernando contaba el tema de que es verdad que fue Durán Lleida el que salvó aquella votación. Claro, es que las cosas han cambiado mucho, porque entonces el PNV y Convergencia y Unió siempre en algún momento, a todos los gobiernos, a Felipe, a Aznar, a Zapatero, en algún momento tenías el resorte de la suma de PNV y Convergencia que te salvaban de una votación delicada, sobre todo si había temas económicos, si había capacidad de presión de los empresarios, que llamaban a Rajoy y también a Durán Lleida, por supuesto, y entonces esos mecanismos funcionaban en el Congreso de hace 10-15 años, y ahora evidentemente no, porque Esquerra aguantó el tipo. Hay que ver qué hubiera pasado si Esquerra llega a saber que por eso los de UPN también lo ocultaron. Claro. Si Esquerra a las 5 de la tarde sabe que los de UPN van a votar que no sé qué hubiera pasado, no sé si hubiera cambiado, porque Esquerra estaba muy decidida. Pero en cualquier caso, el gobierno está bastante convencido de que tiene capacidad para agotar la legislatura y que con Esquerra va a poder aprobar la mayoría de las leyes que vienen. Ahora, cuando viene una complicada, ya pasó con el estado de alarma. Esquerra ya se bajó del estado de alarma y tuvieron que buscar a Ciudadanos. Así que el gobierno, la ministra portavoz al menos insiste en que el gobierno va a seguir buscando todos los apoyos. Esther. Bueno, es que lo que demostró en buena medida la votación del otro día es que no hay mayoría alternativa a la que hizo posible la investidura. Y es verdad, nosotros en el diario.es ya contábamos el domingo que el mismo miércoles, cuando Esquerra confirmó o reafirmó ese no, ya se habían producido conversaciones entre el gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña para llegar a una especie de acuerdo o de pacto de no agresión en lo que queda de legislatura, porque eran conscientes de que no había otra alternativa y que se necesitaban mutuamente. Que ya en esas conversaciones de la semana pasada habían avanzado en la convocatoria de la bilateral Estado-Generalitat, y de hecho han hablado incluso de aparcar algunas de las iniciativas legislativas que se están tramitando y para las que no existe acuerdo entre Esquerra y el Partido Socialista. Yo creo que en el gobierno son plenamente conscientes, igual que en Esquerra Republicana de Cataluña, que el malestar en el marco de la negociación no era tanto con el Partido Socialista, sino con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, ¿no? Yo creo que no hubo entendimiento con la vicepresidenta y de hecho Esquerra explicita en las conversaciones con todos los medios que el Partido Socialista fue clarísimo desde el inicio de la negociación al decirles con rotundidad que no pensaban modificar ninguna línea del decreto, y que sin embargo la vicepresidenta Yolanda Díaz se empeñó en plantear modificaciones que en ningún caso se podían aceptar, porque el presidente así lo había afirmado, ¿no? Y había comprometido no solamente con el empresariado español, con la COE, sino también con los sindicatos y con Europa, que era la reforma que ya se había presentado ante Europa. Por lo tanto, yo creo que
con sobresaltos o sin sobresaltos, en lo que queda de legislatura veremos en algunas votaciones a Esquerra Republicana de Cataluña votar las iniciativas del gobierno, y en otras iniciativas veremos a Ciudadanos, pero eso no quiere decir que el gobierno esté buscando a Ciudadanos como socio estable. A veces se nos olvida, ¿no? Pero Esquerra Republicana de Cataluña ha dejado de votar ya algunas iniciativas del gobierno que se han votado en el Congreso, y sin embargo fueron salvadas con los votos de Ciudadanos, y no fueron iniciativas menores. Las prórrogas del estado de alarma salieron con el voto de Ciudadanos, algunas de ellas, y no con el de Esquerra, o los fondos europeos salieron también con el voto de Ciudadanos y con la abstención de Vox, y no con el voto de Esquerra. Por lo tanto, yo creo que este tipo de polémicas y de conflictos nos da para mucha lucubración y para mucho análisis político, pero en realidad las mayorías siguen siendo las que son, no hay otras. Fernando. Sí, las mayorías son las que son, pero yo creo que este episodio sí que deja algunos jirones y algunas enseñanzas que el gobierno haría bien también en tomar nota. Da la impresión de que sí va a tomar nota para el futuro. Primero, lo que decía Esther, de que no es verdad que haya mayorías alternativas, es decir, eso es una ficción. Podrá entrar en un caso, salir en un rato Esquerra, pero necesitas más o menos los mismos partidos. Por ejemplo, el decreto de fondos europeos efectivamente salió gracias a Vox, pero yo siempre he estado convencido, que esto es un contrafáctico indemostrable, que si Vox llega a saber que su abstención es decisiva, no se hubiera abstenido. Eso lo tengo clarísimo, me parece. Entonces, yo creo que esa es una enseñanza. Otra enseñanza es que llevan meses algunos de los partidos socios habituales del gobierno, PNV, Esquerra, Más País, Compromís, Bildu, que se quejan de que el gobierno a veces actúa con ellos de una forma que no es la manera de tratar a un socio del que luego dependes. Pues, por ejemplo, no les informan de algunas iniciativas antes de presentarlas, no les tienen al tanto de negociaciones, y estaban realmente enfadados porque además ellos dicen: el gobierno siempre viene con el mismo argumento, que es decirnos, oye, la alternativa es mucho peor, porque es PP y Vox, y es verdad que el gobierno tiene razón, pero tampoco hace falta que en cada negociación se empiece precisamente por ese argumento. Es decir, pero en este caso el enfado ha sido más con Yolanda Díaz, cuando era el PSOE el que desde el principio insistía en que no se iba a mover ni una coma, ¿no? Ese es otro factor que entra por medio y que también distorsiona algunas cosas. Hay también algunas enseñanzas que tienen que ver de a qué ventanilla vas a negociar de los partidos de los que necesitas sus votos. Evidentemente UPN es un caso, pero otros también. Con el PNV a veces también se han equivocado de ventanilla a la que ir a llamar, e incluso con Esquerra. Es decir, yo sí creo que de todo esto, y además me consta que en Moncloa, en el gobierno, lo están haciendo, una especie de auditoría de cómo demonios vamos a hacer para que no nos vuelvan a pasar estos sobresaltos, porque este ha sido muy gordo. Es decir, junto con las consecuencias, digamos, económicas que hablábamos antes de que no se hubiera convalidado el decreto, pensemos en las políticas. ¿Quién hubiera pagado por el error de la negociación o por el fracaso de la negociación si no se hubiera convalidado el decreto porque un diputado del PP se equivoca? Pues igual habría también consecuencias. Pues por todo eso no nos hemos recuperado todavía del susto. Dejadme que escuchemos, antes de seguir, el que ha sido uno de los momentos del día. ¡Qué casualidad! Aquí está el abuelete. Bueno, hombre, no, pero estoy encantada, ¿no? El representante de todos los de pie, todos los mayores y de los más vulnerables está aquí delante de usted en este momento. Bueno, yo me alegro muchísimo de que haya podido venir. Usted sabe perfectamente que buenas causas se han perdido por falta de constancia. No, aquí estamos empeñados, vamos a seguir adelante, y ya digo que yo espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de medidas eficaces. No se hace idea de lo contento que estoy. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y cuídese. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, saludando a las puertas del Ministerio a Carlos San Juan, que ha recogido y entregado ya más de 600.000 firmas para exigir a los bancos una atención personal, una atención en oficina a las personas mayores discriminadas por la brecha digital. Calviño ha prometido en ese encuentro cordial, escuchábamos, que ella ha propiciado, lo escuchábamos, un plan para corregir la situación antes de que termine el mes. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le hemos dedicado a este asunto el hora 25 de los negocios, Javier, porque lo cierto es que hay mucho que corregir.
Sí, hay mucho camino que corregir, pero bueno, siempre están las casualidades como la de hoy. Casualmente Nadia Calviño paseaba por allí y casualmente se ha encontrado con quien ha traído 600.000 firmas al Ministerio de Economía. Casualidades que pasan en el Ministerio. Y a partir de ahí, efectivamente, decías, hay un plan. Hay, de hecho, 2 planes corriendo en paralelo. Primero, el del Gobierno. El Gobierno tiene decidido ya que no va a haber una ley para forzar a la banca, sino un protocolo voluntario. Es el segundo protocolo voluntario. Recordemos que en 2018 la banca ya creó uno y que ahora mismo no ha sido cumplido, sigue habiendo los problemas que hay, pero el Ejecutivo dice ha de ser de cumplimiento voluntario y hasta ahí llega el Gobierno. Segunda pata, la segunda pata es la de los bancos y los bancos sí tienen ya al menos 3 medidas, 3 líneas generales sobre las que decidir. Primero, plantean franjas horarias prioritarias para mayores, de forma que si se dice de 10 a 12 del mediodía, por ejemplo, cuando un mayor llega a la cola del banco, toma prioridad y entra el primero. Esto es lo que se pretende hacer para agilizar y sobre todo para priorizar a los mayores. Segundo, líneas de atención telefónica específicas, es decir, que si un mayor tiene un problema en el banco o en la aplicación, puede descolgar el teléfono y llamar a un servicio específico dedicado a mayores. Y tercero, una modificación de las aplicaciones que hay en los teléfonos móviles y en los ordenadores para facilitar la accesibilidad, se dice. Esto en castellano significa pues letras más grandes, que en lugar de leer los menús te los lean a ti. En fin, ahora mismo esto es en las 3 claves en las que se está trabajando. Dicho todo esto, la banca tiene de momento hasta finales de mes para presentar todo esto y más le vale satisfacer a los clientes, porque, Marina, hay que recordar un par de cifras que demuestran hasta qué punto tienen poder los mayores, los jubilados. Sí. El 46% de la riqueza bancaria, el 46%, está en manos de los mayores de 65. Dicho de otra manera, estos señores que están protestando son los jefes, son los dueños de la mitad del capital que se mueve aquí en España. Así que esto va a ser voluntario, pero más vale que se arregle porque hay muchísimo dinero en juego. Desde luego, hemos visto disposición. Quizás sea por eso que nos cuentas, Javier. Seguro que, en fin, esto ayuda. Insisto, 46% de la riqueza bancaria. Si uno toma la de los mayores de 55, es el 70% de la riqueza bancaria. Así que, en fin, esta va a ser una cosa que se solucione o por las buenas o por las malas, pero esto se solucionará. Javier Ruiz, muchas gracias. Un abrazo, hasta ahora. Empezamos a cerrar este martes 8 de febrero. Claudia Platero, buenas noches. Buenas noches, Marina. Con 2 citas en 2 parlamentos autonómicos para mañana. En Murcia, la Asamblea va a condenar el asalto al Ayuntamiento de Lorca. Lo hará con una moción y no con una declaración institucional, porque esta última necesita la unanimidad de los diputados y Vox se opone. En Andalucía, el Parlamento vota mañana ampliar las zonas de regadíos 400 hectáreas en el Parque Nacional de Doñana. Es una iniciativa que presentan PP, Ciudadanos y Vox. Sobre esto, la semana pasada, la Comisión Europea mandó una carta a España amenazando con llevar el asunto hasta la justicia comunitaria, porque si aumentan los regadíos podría empeorar la situación del parque. Y también mañana el municipio de Traspinedo, en Valladolid, despide a Esther López, la mujer de 35 años que apareció muerta este sábado después de 25 días desaparecida. Hoy hemos conocido un informe preliminar de la autopsia que no descarta que la muerte se deba a una paliza, a una caída accidental o a un atropello. La Guardia Civil sigue peinando la zona en la que encontraron el cuerpo en búsqueda de pruebas. Esta noche, Marco Asensio en el larguero. Manu Carreño, ¿qué tal? Hola Marina, pues sí, uno de los jugadores más en forma actualmente del Real Madrid, que viene de marcarle un golazo al Granada, y a una semana de la eliminatoria con el Paris Saint-Germain. El próximo martes hay Champions, Paris Saint-Germain-Real Madrid. Pues para hablar de todo eso, del líder de la Liga, uno de los jugadores destacados esta noche, Marco Asensio en el larguero. Y en cuanto acabemos con Marco Asensio, el presidente del Betis, Ángel Aro, que va a estar también en directo, porque mañana tenemos un Rayo Betis de Copa, así que hoy tenemos larguero para no perdérselo. Luego ¿Un no parar? ¿Un no parar? Esto es un no parar, Marina. Hasta ahora, Manu. Adiós, chao. Y la ropa para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues seguimos recomendando ropa de invierno para las próximas horas, para mañana al
iniciar la jornada, pero después, durante la tarde, el tiempo será amable con temperaturas parecidas a las de hoy, máximas de 15 a 20 grados en la mayor parte del país, al sol y con poco viento, lo que decíamos, ambiente muy agradable. Incluso ropa de verano en Canarias, como hoy han pasado ya de los 30 grados, mañana esperamos lo mismo. Una excepción, en el Mediterráneo las nubes irán a más, poco activas, pero sí que harán que la sensación sea de más frío durante más horas. Estamos contando, Jordi, la sequía de la que alerta la Organización de Agricultores y Ganaderos. Dicen que la mitad del campo en España está ahora mismo en alerta por sequía. ¿Hay precedentes de una situación así? Que afecte a prácticamente todo el país, es decir, desde los dos archipiélagos hasta la península, sí que los tenemos. El más cercano es de 2017, pero el que quizá más gente recuerde porque hubo restricciones en gran parte del país, con muchos problemas de abastecimiento, fue en 2005. Es que al final la sequía pues forma parte de nuestro clima y lamentablemente los modelos a largo plazo, los estacionales, nos están diciendo que para que la situación revierta de manera significativa tendremos que esperar allá entrada la primavera. Y mejor que llueva porque la primavera es la segunda estación más lluviosa en la mayor parte del país y si no llueve como en otoño, pues lo vamos a pasar bastante mal. Bueno, pues a ver cómo viene esta primavera. Jordi, gracias. Buenas noches. Carlos Cuester Palomera y Fernando Garea en la mesa del análisis de Hora 25. Y mientras los obispos españoles están de ejercicios espirituales y se retrasa su decisión de participar o no en la investigación de los abusos en la Iglesia que el PSOE quiere que asuma el Defensor del Pueblo, mientras la Conferencia Episcopal guarda silencio, y es en el mejor de los casos, hoy su antiguo líder, el Papa emérito, Benedicto XVI, ha pedido perdón públicamente por los abusos y los errores cometidos cuando era arzobispo de Múnich, un periodo en el que, según una investigación independiente, encubrió a 4 sacerdotes acusados de pederastia. Ratzinger niega haber mentido sobre esos casos, pero reconoce la vergüenza y el dolor que le producen los abusos a menores en la Iglesia en una carta que es una despedida. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El entonces arzobispo Ratzinger no conoció que los traslados y terapias de curas que en los años 80 ordenaba su diócesis en Múnich se debían a abusos sexuales de menores. Así consta en la réplica que ha remitido a la comisión investigadora alemana. Más tarde, siendo cardenal de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, tampoco conoció las denuncias que quisieron presentar los defensores de numerosas víctimas porque la congregación no aceptó recibir ni la documentación ni a los abogados que permanecieron días a las puertas cerradas del Santo Oficio. Hoy, Benedicto XVI pide perdón por sus errores que ya intentó corregir cuando recién elegido Papa impuso tolerancia cero con los pederastas. Expresa arrepentimiento y espera, dice, un juez justo que a la vez sea su abogado, ahora que muy pronto comparecerá, añade, ante el juez último de su vida. Gracias, Joan. Pues al Papa actual, al Papa Francisco, se ha referido el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, al defender hoy, tras el Consejo de Ministros, la propuesta del PSOE de que sea el Defensor del Pueblo el que investigue los abusos en la Iglesia española. Una investigación en la que Rodríguez cree que la mayor interesada en participar debería ser la propia Iglesia. El que la Iglesia pueda participar de esta comisión creo que es una oportunidad que sabrán aprovechar seguramente, y a la vista de las declaraciones de su máximo representante, el Papa Francisco, no dudamos de su participación y de su implicación, porque seguramente de estos trabajos técnicos, de esta comisión intersectorial que se propone, seguramente quien más saldrá reforzada será la propia institución de la Iglesia al haber abordado esta cuestión. Pero la Iglesia de momento no se pronuncia, sigue sin pronunciarse, en contraste con esa carta pública de perdón, dolor, vergüenza de Ratzinger. Fernando. Bueno, déjame primero en este tema decir un tema de justicia. Me parece que es ensalzar la labor del periódico El País en el tema de los de los abusos y las violaciones en España durante años. Yo creo que en gran medida provoca que estemos hablando de esta investigación. Sí. En segundo lugar, creo que es bastante obvia la censura y la crítica que hay que hacer en la Iglesia española, que ni siquiera está a la altura de los tímidos pasos, porque para mí son tímidos pasos, que da el resto de la jerarquía, digamos, mundial de la Iglesia. Yo creo que en otros países se haya podido hacer este tipo de investigaciones y que en España no se haya hecho esa crítica interna, que además haya
tanta constatación de casos que se han producido y que además la propia Iglesia española lo que ha hecho es a los autores trasladarlos a otros sitios, como si en otros sitios no hubiera niños, como si no hubiera posibles víctimas, sin que asumieran ningún tipo de responsabilidad. A mí me parece que es algo tremendo, que creo que las personas que son, digamos, próximas y que siguen a la Iglesia Católica no merecen tener una jerarquía que haga ese tipo de cosas y que mire para otro lado cuando se han producido esos casos. A mí me parece tremendo. Respecto a la investigación aquí, yo tengo algunas dudas de algunas cosas según se están enfocando. Por ejemplo, tengo dudas que entre las funciones del defensor del pueblo, desde luego no las que está en la literalidad de la ley, que solo se refiere a actuaciones de los ciudadanos frente a las administraciones públicas, sea el defensor del pueblo quien lo tenga que hacer. Pero bueno, digamos que este ya es un punto mucho más técnico que seguro que tiene soluciones. Esther, no sé qué te parece a ti esta opción de que sea el defensor del pueblo el que investigue los abusos en la Iglesia en España. Por empezar por esto último, fíjate que yo tenía ciertas dudas de que la investigación tuviese lugar en el ámbito parlamentario. Más que nada por los testimonios y por preservar un poco la intimidad y el anonimato de aquellas víctimas que no quieran descubrir su identidad. O sea, tenía muchas dudas del ámbito parlamentario, y a diferencia de Fernando, creo que la propuesta que hizo el gobierno de que la investigación estuviese bajo la dirección del defensor del pueblo no me sonó nada mal. Creo que es un camino intermedio entre la comisión parlamentaria y que aquello pueda derivar en un enfrentamiento político que no quiere nadie, sino que lo que se pretende es resarcir a las víctimas. Creo que, teniendo en cuenta los precedentes a los que hemos asistido en los últimos años, los que estamos en esta tertulia de comisiones de investigación, igual sacarla de ese ámbito no es mala idea. Y a mí no me suena mal lo del defensor del pueblo, más allá de que efectivamente no entra dentro de sus funciones. Y respecto al comportamiento de la Iglesia Católica en general, la española, bueno, se está retratando con su empecinamiento en no abrir una investigación y en no abordar de forma clara y rotunda este asunto. Pero las palabras o el escrito que hemos leído hoy de Ratzinger a mí tampoco me reconforta. El arrepentimiento es un sentimiento muy cristiano, que está muy bien para los católicos, pero desde luego no resarce del daño causado a las víctimas, y sobre todo el perdón, el arrepentimiento, el repudio está muy bien después de los años. Pero ¿y qué hicieron mientras se estaban produciendo los delitos? Porque de algunos de ellos tuvieron constancia inmediatamente después de que se hubieran producido. Y luego, ya por poner la guinda, a mí hoy me han llegado al alma las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid calificando de errores de la Iglesia Católica, de delitos tan que todas las instituciones repugnantes, cometen errores, decía Isabel Díaz Ayuso, tan repugnantes como los cometidos con los que tienen como víctimas a los menores, ¿no? A mí me parece que a Isabel Díaz Ayuso hay que darle alguna lección de lo que se contempla dentro del Código Penal, y desde luego que revise un poquito sus intervenciones, porque está ofendiendo a miles y miles de víctimas que fueron que les han arruinado la vida, así de claro. Carlos, enseguida voy contigo, pero me ha parecido que Fernando, que no lo tengo aquí, no lo veo, pero me ha parecido que pedía la palabra. No, solo matizaba que a mí que se investigue fuera del Parlamento me parece bien, que lo haga el defensor del pueblo y en particular quien actualmente ostenta ese cargo. Sí, lo que digo es que leyendo la literalidad de la ley del defensor del pueblo está fuera de sus competencias, porque solo tiene capacidad para investigar actuaciones que tenga que ver con la administración pública, y por tanto me genera dudas de que legalmente se le pueda atribuir esas funciones por muy comisionado que sea de las Cortes. Lo que pasa que el caso francés, que es el caso yo creo que más interesante,
promovido, la gran diferencia con el caso español es que el caso francés ha sido promovido por la propia Iglesia Católica. En Francia se intentó hacer en el Senado. El Senado dijo, porque en Francia hay una tradición de que cuando hay cosas subyúdices, al contrario que aquí, el Senado dijo nosotros no somos competentes, no es nuestra competencia. Entonces la Iglesia encargó a una comisión de muchísimo prestigio, una comisión independiente que desde el punto de vista legal, Fernando, tampoco tenía ninguna capacidad. Simplemente lo que ha hecho es un análisis, que yo creo que es lo que se va a hacer aquí, no se está buscando nada desde el punto de vista legal, que para eso está la Fiscalía y que también ha iniciado su proceso. Y bueno, hay varios procesos en marcha, pero la Fiscalía también ha dado órdenes. Vamos a ver cómo va eso, porque eso es mucho más complicado. Pero creo que lo que se busca es algo tipo lo de Francia. De hecho, creo que el gobierno se ha fijado mucho en el ejemplo francés porque ha sido impresionante. La comisión de la francesa, con gente de muchísimo prestigio, incluso gente cercana a la Iglesia en su momento, en fin, creyentes, por supuesto, y gente de ese entorno, ha llegado a la conclusión, con estimaciones, porque hay muchas víctimas que nunca van a declarar, hay muchas víctimas que han muerto sin confesar, hay muchas víctimas que no se lo quieren contar a nadie, ni siquiera a una comisión, y que no se lo contarán nunca a su familia porque es algo que sufren tanto que no pueden contárselo a nadie. La estimación de la comisión promovida por la Iglesia francesa es de más de 200.000 casos, casi 300.000 casos desde los años 50 en Francia. Es una barbaridad. Se habla de entre un 3 y un 5% de sacerdotes que tienen acusaciones de haber abusado. Es una barbaridad y no es presumible que en España sea muy diferente. Ahora, digo una cosa, te agradezco mucho que digas lo del país, porque hay una serie de compañeros desde 2018, un grupo grande de compañeros que han estado trabajando. Es un trabajo dificilísimo, efectivamente, porque muchas víctimas o son muy mayores o no quieren hablar o es muy complicado. Y con ese trabajo de varios años, ha tenido que ser un periódico el que lleve al Papa ese documento con los casos recogidos, que son unos cuantos, solo pocos para lo que debe ser. Con ese documento el Papa, y el Papa ha dado instrucciones a la Iglesia española de que se ponga un poco las pilas, y no lo han hecho todavía. Quiero decir, estamos todavía en este momento, y la Iglesia Católica seguramente nos dirán y nos dicen y le dicen al gobierno, bueno, hemos hecho cosas internas, pero hay muchos obispados que ni siquiera nos han dado los datos de qué están investigando, de cuántos casos, no con nombres, no quiénes, ni resultados, cuántos casos han investigado. Ni siquiera ese dato han sido capaces de dar en muchas diócesis españolas. O sea que estamos muy por detrás de Francia y de la mayoría de los países europeos, pero yo creo que ahora mismo la Iglesia tiene muy difícil, bueno, después de las palabras de Ratzinger más, con la posición de Bergoglio, tiene muy difícil decir que no entra para nada en este proceso. Y siguen llegando casos a la redacción del país. En los últimos días, más de un centenar. En los últimos días más, porque evidentemente cuando tuvisteis el otro día aquí en la cadena SER al escritor, evidentemente hay gente que, escuchando que hay otro que sufrió lo mismo que él, un famoso, un escritor conocido que es capaz de contarlo a los 56 años. O sea, han pasado muchos años desde que tenía 8 años cuando fue abusado. Quiero decir que es un trauma terrorífico en el que la gente arrastra toda la vida y que le cuesta mucho contarlo, pero bueno, la gente escuchando y leyendo en los periódicos que hay otros muchos contándolo, pues se anima, y probablemente con una comisión, que yo creo que en eso estoy de acuerdo con Esther, que en el Congreso a lo mejor no era el lugar ideal, porque con una comisión discreta, amparada por el Defensor del Pueblo, es muy posible que mucha gente que no se acaba de animar a ir a los medios de comunicación vaya al Defensor del Pueblo, así que ojalá. Pero hagámoslos bien, Claro, hay que hacerlo muy bien, es muy delicado. Que a mí no me parece mal que se haga, al contrario, estoy deseando que se haga la investigación, ojalá lo hubiera hecho la justicia, pero lamentablemente ha prescrito como delitos en la mayoría de los casos y es imposible de perseguir. Yo lo que digo es que la lectura literal de cuáles son las funciones del Defensor del Pueblo no tiene encaje, y utilizar un organismo de la administración, un organismo público como el Defensor del Pueblo, sin que tenga encaje legal, para tener luego problemas sobre esa investigación, creo que no vale la pena. Es preferible utilizar otra fórmula, como crear esa comisión de la que tú dices, que se puede hacer formándola de una manera legal para que trabaje discretamente. Yo creo que sería mucho mejor, pero desde mi ignorancia, que la vía del Defensor del Pueblo, que insisto, no está dentro de sus funciones. Unidas Podemos ha defendido hoy que esa vía no es incompatible con la que ellos habían propuesto, que es la comisión de investigación en el Congreso. Lo ha dicho Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario. No tenemos ningún inconveniente en que se apruebe la propuesta del Partido Socialista, es decir, darle el mandato ya al Defensor del Pueblo, pero eso sí,
con el añadido de que el defensor del pueblo se someta a la comisión de investigación y que pueda comparecer las veces que haga falta. Compatible o no, parece por lo que os he ido escuchando que no acaba de convenceros ese formato, al menos Esther lo ha dicho claramente. Fernando. No, a mí no, por lo que digo, pero mira, tengo delante, y no lo voy a leer porque es muy largo, el artículo 9 de la Ley del Defensor del Pueblo, y dice que solo puede intervenir cuando se trata de actuaciones de la administración pública y de los cargos públicos, y por tanto me parece que es una vía que puede crear problemas si se pone en marcha. Pero yo creo que la opción de una comisión por personas independientes, si es que en España hay personas independientes y de prestigio que puedan hacer un informe sobre esto con el modelo que se ha hecho en otros países, a mí me parece perfecto, probablemente más que la parlamentaria, o en todo caso complementándola, y que en la parlamentaria lo que se haga es estudiar mecanismos para solucionar eso. Por ejemplo, ya se hizo lo de que no prescriban los delitos, ver si hay alguna cosa que hacer, si en la justicia, me lo invento, hay que poner juzgados especiales para este tipo de causas, si hay que modificar algo en la ley. Es decir, yo creo que puede ser complementario la investigación de los hechos para hacer un poco un censo de casos, pero también el ver en el Parlamento qué instrumentos jurídicos hay que mejorar o hay que cambiar precisamente para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, yo creo que lo que digamos, por lo menos en la parte del sector socialista del gobierno, lo que le tenía más miedo, y creo que el PNV también iba en la misma línea, lo que le tenía más miedo de la comisión de investigación era llevar a las víctimas a la comisión de investigación. Es lo que decía Esther también, sí. Que claro. Eso es lo que es complicado, incluso aunque se haga puerta cerrada. Sabemos que evidentemente el Congreso es un sitio más complicado, porque además ya estamos viendo, si es que ya no hace falta ni siquiera no se ha creado la comisión, y ya Isabel Díaz Ayuso hoy está poniendo en cuestión el trabajo en el fondo, porque lo que está poniendo en cuestión Díaz Ayuso es, bueno, ya están criticando a la Iglesia hay que defender, pero eso ya lo damos por sabido. Oiga, no, si de lo que estamos hablando precisamente, ¿por qué el gobierno insiste y por qué ha dicho hoy la portavoz esto a quien más ayudará es a la Iglesia? ¿Por qué en Francia ha sido la propia Iglesia la que ha promovido la investigación? ¿Y por qué en muchos países es así? Porque la Iglesia está viendo, los obispos sensatos están viendo que este asunto es demoledor en una institución que en España y en muchos países europeos gestiona buena parte de la educación. La Iglesia necesita que los padres de este país que llevan a sus hijos a colegios católicos tengan la confianza absoluta de que en esos colegios no pasa nada. Es una institución que vive de confianza, porque le entregan que millones de personas completamente eso, a la confianza, a la fe de y a la confianza fieles, de la gente que le entrega lo más delicado que uno tiene, que es sus hijos, para que los eduquen en colegios religiosos, que en España es uno de los países de Europa donde más porcentaje hay donde la Iglesia ocupa más porcentaje de la educación. Es muy importante, por supuesto, lo primero, lo más importante es para las víctimas, pero en el fondo también es importante para la propia Iglesia. Es increíble que la Iglesia no vea el beneficio o la necesidad absoluta que tiene de aportar todo lo que pueda aportar, y yo sé que la transparencia y la Iglesia son, en fin, antónimos, pero es que ha llegado el momento de darle una vuelta, porque están destruyendo su propia imagen. Isabel Díaz Ayuso, que ha ido más allá incluso que el propio Pablo Casado, que se mueve un poco en los términos de la conferencia episcopal, de que se investigue, sí, pero en todas las instituciones. Isabel Díaz Ayuso ya hoy ha dicho, bueno, todas las instituciones cometen errores. Fernando. Bueno, me parece un disparate. Yo creo que el hacer frente a los problemas empieza por el propio lenguaje. Y si en el lenguaje se normalizan prácticas tan execrables como esta, yo creo que a partir de ahí ya todo sobra. Yo creo que hay que empezar por el lenguaje, hay que empezar a hablar claro, y yo creo que no es posible hablar de errores. Quiero pensar, valga la redundancia, que es un error y que mañana Isabel Díaz Ayuso va a rectificar. Veremos en qué quedan estas investigaciones que de momento están en el aire. Vamos a hacer parada en Bruselas, porque la Comisión Europea ha tomado hoy una medida sin precedentes, en este caso contra Polonia. Va a retener una parte de los fondos europeos que va a entregar a ese país, porque el gobierno se niega a pagar una multa que le ha impuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Unión. Un paso más, uno importante en el choque entre el gobierno de Varsovia y las instituciones comunitarias. Corresponsal Griselda Pastor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Es la primera vez que la Comisión retiene dinero de los fondos europeos por impago de una multa. Los de recuperación, como sabéis, Polonia los tiene ya bloqueados y estos 15 millones salen del resto del dinero de fondos estructurales. Es el principio, porque este dinero, 15 millones, inicialmente no parece mucho, ¿no? Pero corresponde al incumplimiento de los 30 primeros días. O sea que el gobierno polaco tiene que darse prisa en reaccionar o de 15 en 15 al mes acabará con problemas muy graves. La Comisión habría preferido, claro, evitarse este pulso, pero la actitud del equipo Kaczynski ha hecho inevitable la decisión, y más con la ultraderecha amenazando la campaña francesa, mientras el primer ministro de Polonia, Morawiecki, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pues apoyan a Le Pen en la cumbre, como recordaréis, organizada por Vox en Madrid. Gracias, Griselda. Hasta ahora. Pues a Bruselas viaja mañana el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, y otros alcaldes y presidentes de Diputación de los populares a denunciar el reparto que está haciendo el gobierno de los fondos europeos. Pero de eso hablaremos mañana, porque tenemos que ponerle al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Emergencia climática. Hecho. La media de los embalses españoles está por debajo de la mitad de su capacidad. Hecho. Estamos soportando el segundo año con menos precipitaciones en lo que va de siglo. Ha llovido solo una cuarta parte de lo habitual. Hecho. Las sequías no son fenómenos naturales, sino que, en última instancia, tienen que ver con la acción del hombre. Los campos agonizan. Este es un periodo de emergencia climática. Agobiados por la COVID y demás dificultades cotidianas, no miramos de frente uno de los problemas más importantes que se convierte en uno de los más urgentes. No es el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos, es el mundo en el que vivimos ahora, un aumento progresivo de las temperaturas y el descenso de las lluvias. No es una distopía alejada el que vayamos a tener menos agua disponible para un mayor consumo, sino un escenario próximo en muchas zonas de España. Tampoco hay sitio aquí para los negacionismos. Si no hay rectificaciones, el clima será cada vez más adverso y sufriremos restricciones propias de otros tiempos. Punto y 25. Pues nos vamos. Fernando Garea, Esther Palomera, Carlos Cue, muchísimas gracias por estar. Hasta pronto, gracias. Hasta ti, Marina, adiós. Hasta la próxima, que ya está por aquí Manu Carreño. Hola de nuevo. Hola Marina, de nuevo. Hoy en el larguero, además de entrevistas, crisis institucional en el Barça. Además de Marco Asensio, que nos está esperando ya, jugador del Madrid, además de Ángel Aro, presidente del Betis, por supuesto estaremos en Barcelona para contar la última dimisión en la directiva del Barça. No es el primero y me da que no va a ser el último en este galimatías que tiene montado Joan Laporta en la directiva. Hoy Ferran Reverté, el CEO del Barça, ha dicho adiós por diferencias personales y profesionales con el presidente azulgrana. Pues ahora lo contamos todo. Ahora. Nos vamos ya, que hay mucho que contar en el larguero. Con la banda sonora de Madres Paralelas, por la que Alberto Iglesias puede ganar el Oscar. Volvemos mañana con toda la información y el análisis. Ha sido un placer como siempre. Buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.